Bueno, David, vamos a arrancar con el apartado segundo de este módulo que tiene que ver con las autolesiones. Es cada vez más frecuente en los centros educativos encontrar alumnado que se autolesiona y además nos ha llegado información de que es en diferentes etapas, tanto a principio de la adolescencia como en la posadolescencia. Es evidente que esto es algo que se manifiesta a simple vista y que también pueden habernos llegado información a través de alumnado cercano o del propio alumnado que se autolesiona. ¿Qué podemos hacer los docentes con esto? Bueno, pues lo primero, en lo que tocaría autolesiones, entender un poco qué llamamos autolesiones, ¿no? Pues vale, son esas lesiones deliberadas, sobre todo que adquieren distintas fórmulas. Una, como dices, sería, por ejemplo, lo que llamamos el autocorte, es la forma más común, pero también hay acciones de autolesiones como rascarse, quemarse, pegarse y prevenir incluso de manera intencionada la cicatrización de heridas que tuviera. Es decir, a algún alumno que no le vemos en una clara acción de autolesiva, pero igual detrás de algunas escoriaciones y tal las hay. Bueno, claro, la autolesión hay que diferenciarla del comportamiento suicida. No sé si luego hablaremos de suicidio o no, pero en este caso entiendo que nos referimos a las autolesiones sin fin suicida, Sí, sí. ¿no? Y claro, ¿eso por qué razón uno hace ese tipo de autolesiones? Pues hay varias causas y tendremos que, cuando eso ocurre, entender qué puede haber detrás. Por un lado, la autolesión no suicida tiene que ser, se vive como una forma de reducir un malestar emocional, ¿no? O sentimientos negativos. Esa persona con un estado temporal, con un estado depresivo, porque tenga un TLP, que hablábamos antes, y tiene mucha tendencia a emociones negativas y muy intensas, quiere calmar ese malestar emocional y prefiere a través del dolor calmarlo, porque parece que interrumpe la atención de uno al otro, porque tapamos ruido con más ruido. En este caso, el dolor físico me alivia del dolor emocional, que es muy intenso, ¿vale? Luego también puede ser una forma de resolver dificultades interpersonales, una manera de conseguir, por ejemplo, pedir ayuda, una petición de ayuda, mostrar enfado con alguien, ¿no? Que me he despechado, pues cojo y quiero castigarle con esa acción. O puede ser también un autocastigo por fallas percibidas. Muchas veces esa persona es muy exigente, muy perfeccionista, muy consigo misma, ¿no? Esta persona y se castiga. Y algunos incluso eh, hablan del carácter adictivo de las autolesiones. Entonces, como vemos, las causas son muy distintas, de tal manera que distinto será lo que podamos hacer nosotros. Es distinto un origen que otro. Claro, ¿cómo saber con qué tiene que ver? Pues iríamos a trabajar desde esa cercanía con el alumno, alumna, desde esa confianza que podamos tener con él, que pueda ser yo como docente, pueda ser un compañero o compañera mía, porque al final es un claustro de profesores, aquel que tenga el don de haber sido elegido, lo digo entre comillas, como la persona de Sí, confianza sí. de ese chico o chica, pues buscar, como decíamos, ese momento, aceptar ese lugar que le toca ocupar, buscar un espacio tranquilo para hablar y escuchar de manera activa lo que este chico le dice. Y de ahí ya tomarán las decisiones que sea, ¿no? Sí que es importante en el tema de las autolesiones, como veremos luego también en conductas suicidas, tener un compromiso, pedir un compromiso a esos chicos y chicas de un nuevo encuentro, es decir, de poder decirle día y hora nos volvemos a ver, de tal manera que así garantizamos el vínculo. Y el compromiso, por otro lado, de dejarme compartir esto con otros importantes, porque es verdad que me lo cuenta a mí, pero tengo que hacerle ver que yo solo no manejo, porque hay una familia que puede ser y es muy importante que conozca, o tiene que entender que hay otros profesionales más capacitados que yo, que pueda ser la dirección del centro, la orientación, o profesionales externos, pues, de salud mental. Es decir, hay que hacer que estos chicos entiendan y acepten que nosotros lo compartamos con prudencia, pero con criterio, ¿no? No pueden pedirnos dejarnos la patata caliente encima y que yo me lo coma entero, ¿no? Claro. Y además, cuidado, que de primeras te pueden decir que no, pero cuando alguien se autolesiona y viene a hablar contigo, en el fondo está pidiendo ayuda, está sabiendo, no es idiota, está sabiendo que Sí, tú, está abriendo un camino. claro, y está sabiendo que tú se lo vas a decir a otro y tú haces partícipe de eso y le vas a pedir permiso, pero un poco es como que estamos de acuerdo en que lo tenemos que hacer, ¿vale? Entonces Sí. eso tendríais que hacer.
Yo nunca había pensado en eso, pero es verdad que es como el comienzo de algo nuevo, ¿no? Cuando alguien decide contar eso o decide sincerarse, es verdad que está abriendo una puerta a una solución que aunque no la tengamos, pero sí pasa por nosotros como docentes. Claro, porque tenéis un lugar muy especial. Sois las personas no familiares de referencia muchas veces día a día de esos chicos y chicas. Muchas veces, además, en esos mecanismos de proyectar e identificarse, se identifican con vosotros. Todo el mundo te habla de, recuerda aquel profesor que me marcó. Aquella profesora es una labor muy bonita, pero muy exigente. Por eso Sí, nosotros muchas veces nuestras acciones de salud mental las trabajamos indirectamente a través de vosotros, por lo menos en las fases de detección y en las fases primeras, porque vosotros tenéis la llave de esos chicos y chicas, porque ellos tienen por ley, y ya los tuyos no, porque son adultos, pero porque desean también, tienen ese lugar reunido que es el centro educativo, no hay ningún otro. Al médico se va a veces, a servicios sociales pocas veces, al ocio a veces, pero a educación se va siempre. Sois la sí, sí. llave extrafamiliar, adulta, del mundo adulto de esos chicos. Mm. Es una palabra a lo mejor un poco naif, ¿no? Decir que está de moda, Mm. pero es alucinante el número de casos que se están manifestando en las enseñanzas artísticas superiores, sobre todo aquellos alumnados o aquel alumnado que está vinculado a las escuelas de artes. Mm. Menos en conservatorios, también muchos de arte dramático y menos de danza también. Es verdad que es algo vinculado sobre todo a artes y oficios y a arte dramático. ¿Tú crees que tiene que ver algo con las enseñanzas artísticas de esa índole? Yo creo que sí. Primero, vamos a partir de que hay mucha comisión de autolesiones en la población joven, ¿no? Mira, he dado Sí, algún hay dato para mucho. hablar contigo, pero por ejemplo, entre el 6 y el 7% de los adolescentes de 15 años en Alemania decían al menos una vez en los últimos 12 meses haberse autolesionado. Y en Estados Unidos hay estudios que hablan de 1 de cada 5 adolescentes, ¿vale? Entonces Mucho, estamos hablando de mucho. miles y miles de chicos, ¿vale? Partiendo de eso, luego hay que ver por qué las artes escénicas. Claro, yo no las culparía a las artes escénicas, pero claro, Desde luego. se junta el hambre y las ganas de comer. Si, por ejemplo, detrás de muchas autolesiones hay un deseo de calmar un malestar emocional y ese malestar emocional tiene que ver, por ejemplo, con trastorno límite de personalidad, donde hemos dicho que la persona siente un vacío de identidad, se mimetiza con los demás, lo mismo tiene una personalidad que otra, según el interlocutor, según le ama y le odia, es capaz de cambiar su cara de un modo muy histriónico, pues tú me dirás si decidiera confusamente dedicar su vida o construir una personalidad por ahí, si no le encaja a las artes dramáticas, donde el trabajo consiste en que una persona se mimetiza en un escenario con la vida de otra continuamente. Entonces, ¿quiere decir que todos los actores son TLP? No, pero quiere decir que a los TLPs a muchos les gusta mucho el teatro, ¿no? De hecho, los grandes actores, yo pienso en un ejemplo típico muy no TLP, sería ese actor-actriz que te dice, es un gran profesional y que te dice, yo en mi vida real soy muy tímido, yo bajo, me transformo y tal, y luego es una persona que te llama la atención por su enorme ecuanimidad y tranquilidad fuera. Pero hay gente que no sabes y tendréis que ver, esos cuidado, que cuando bajen de las tablas de danza o de teatro, ¿cómo se comporta en la cafetería de vuestro centro educativo? Si sigue interpretando un personaje y es un histrión continuo, cuidado. Es decir, si no es una persona normal, entre comillas, que se sube a la escena, se transforma su cuerpo y su cara dentro de un papel y vuelve luego a la normalidad, sino que no sabes muy bien cuándo está subida a las tablas y cuándo ha bajado, ese posiblemente haya que seguirle la pista. Bueno, con respecto al tema de las autolesiones, poco más que preguntarte. Simplemente poner un poco el énfasis en que si esto ocurre en el aula, pues que como docentes no estamos solos y que tenemos que abrir un camino. Ujú. Y que tenemos que abrir un camino para llegar a los profesionales capacitados para resolver o acompañar el problema. Ujú. Fundamental, fundamental. No estéis solos y tomar caminos de coordinación desde luego, la dirección de vuestro centro, el servicio de orientación del Departamento de Educación que tengáis en vuestra consejería y los expertos desde ahí, más luego los profesionales comunitarios, sociosanitarios, cuando haya elementos familiares, tal, tal, y sanitarios
como es el mismo médico de atención primaria, ¿no? Al que en un momento dado, pues el protocolo, según comunidades, establecería una visita. Sí, Eso en sí. caso de una autolesión repetida que no es algo en este momento agudo, acuciante. Obviamente tendréis que llamar a urgencias como os toca o hacer visitas a No, urgencias claro. cuando el chico esté o la chica en pleno acto de corte. Eso os ha tocado, os toca. Pues tenéis Sí, que sí. hacer la visita correspondiente a urgencias y activar el protocolo que tengáis en educación en el caso. Muy bien, David. Pues muchas gracias. Gracias a ti.